La niebla matutina se aferraba a la base Coronel Maté de Colmenar Viejo como un secreto culpable, lo suficientemente espesa como para ahogar el sonido de las botas sobre el hormigón, pero no lo suficiente como para ocultar los susurros. La capitana Eva Rivas salió de los alojamientos de oficiales a las 05:30, su aliento formando pequeñas nubes en el aire de diciembre mientras inspeccionaba la línea de vuelo que se extendía ante ella. A sus 31 años, se movía la tranquila confianza de alguien que se había ganado cada galón en su manga por el camino difícil. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Su historial de servicio parecía un resumen de operaciones clasificadas. 3 rotaciones en Afganistán, 2 en Somalia y un período en el elitista batallón de helicópteros de ataque Bino, BLAI, del que nadie hablaba. Los Tigres no publicitaban a sus pilotos, y Eva lo prefería así. Pero Colmenar Viejo ne era Afganistán, y el enemigo aquí llevaba el mismo uniforme que ella. Vaya, vaya, mira lo que ha arrastrado la marea. Llegó una voz desde detrás de ella. El brigada Antonio Rojas salió del hangar de mantenimiento, con una carpeta en la mano y una sonrisa burlona que nunca parecía abandonar su rostro curtido. A sus 45 años, Rojas llevaba trabajando con helicópteros desde antes de que Eva aprendiera a conducir, y se aseguraba de que todo el mundo lo supiera. «Buenos días, mi brigada», respondió Eva uniformemente, sin romper el paso mientras se dirigía al hangar 18. «He oído que te haces cargo de las operaciones de vuelo de la compañía Charlie», continuó Rojas, poniéndose a su lado. «Curioso, hemos tenido 3 capitanas diferentes en los últimos 18 meses. Ninguna parece aguantar mucho tiempo». Ahí estaba. El primer disparo de advertencia, lanzados esa particular cortesía militar que podía cortar el cristal. Eva había oído los rumores durante su sesión informativa de ayer. La base de Colmenar Viejo tenía un problema: las oficiales femeninas en puestos de liderazgo. Tenían una forma de encontrarse trasladadas, degradadas o, peor aún, en tierra por misteriosas bajas médicas. «No planeo ir a ninguna parte, mi brigada», dijo Eva, deteniéndose frente a las enormes puertas del hangar. «Estoy aquí para volar helicópteros y entrenar pilotos. Y eso es exactamente lo que pienso hacer». Rojas se rió entre dientes, pero no había humor en ello. «Eso es lo que dijo también la capitana Velasco, justo antes de tener ese desafortunado incidente, el fallo hidráulico. Y la capitana Ferrer antes que ella. Una terrible lástima, lo de ese mal funcionamiento del control de vuelo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío como cristales de hielo. 2 mujeres piloto, 2 misteriosos fallos mecánicos. El patrón era tan claro como el cielo de la mañana. Pero demostrarlo sería otra cuestión completamente diferente. «Aprecio la lección de historia», dijo Eva, su voz firme como el acero. «Ahora, si me disculpa, tengo aeronaves que inspeccionar». Dentro del hangar 18, el EH-90 Caimán, designado como Tigre 109, se encontraba bajo las duras luces fluorescentes. Su pintura negra, opaca por años de duro servicio. Pero a medida que Eva se acercaba, su ojo entrenado captó inmediatamente detalles que hicieron que su pulso se acelerara. Los depósitos hidráulicos estaban impecables, demasiado impecables. En su experiencia, cuando los mecánicos pulían algo que normalmente permanecía sucio, o estaban ocultando algo, o seguían órdenes de hacerlo parecer perfecto para una inspección. El jefe de tripulación, el suboficial mayor Paco Montes, salió de debajo de la aeronave.
su mono de trabajo manchado de aceite y su expresión cuidadosamente neutral. A diferencia de Rojas, Montes era profesional. Le entregó el libro de registro sin comentarios y se echó hacia atrás para dejarla trabajar. El general Herrera quiere este pájaro listo para un vuelo de demostración hoy, dijo Montes en voz baja. Mañana vienen visitas del Congreso y el mando quiere imágenes de nuestras operaciones de entrenamiento. Eva hojeó los registros de mantenimiento, sus ojos buscando banderas rojas. La última inspección mayor fue hace 92 días. No era inusual, pero el reemplazo del servo del rotor de cola estaba marcado en amarillo, lo que significaba que necesitaba seguimiento. Lo que llamó su atención fue la firma que autorizaba la revisión nocturna. Coronel David Montero, el segundo comandante de la base. La firma estaba presionada tan profundamente en el papel que había dejado un relieve en la página de abajo. En la experiencia de Eva, cuando alguien firmaba tanta fuerza, o estaba muy enfocado o muy nervioso. Suboficial Montes dijo, sin levantar la vista del libro de registro: «Este trabajo nocturno deprisa y corriendo, ¿de quién fue la idea?». La mandíbula de Montes se tensó casi imperceptiblemente. «Órdenes del coronel, mi capitana». Dijo que el general quería el pájaro listo para las cámaras a las 08 solo. ¿Y el equipo de mantenimiento que hizo el trabajo? Turno de noche. Ya se han ido a casa. Otra bandera roja. El mantenimiento del turno de noche era donde se cortaban esquinas y se enterraban errores. Eva cerró el libro de registro y miró a Montes directamente a los ojos. «Usted lleva trabajando en helicópteros. ¿Cuánto tiempo, suboficial?» 15 años, mi capitana. Entonces, ¿sabe la diferencia entre el mantenimiento de rutina y un trabajo apresurado que corta esquinas? Golpeó el libro de registro. ¿Cuál de los dos fue este? Montes dudó solo un momento, lo suficiente para que Eva viera el conflicto en sus ojos. «Mi capitana, yo sigo órdenes. Pero si yo fuera usted, haría esa lista de comprobación prevuelo 2 veces». No era una respuesta directa, pero era suficiente. Alguien, 15 años de experiencia, le estaba diciendo que tuviera mucho cuidado. Y en el lenguaje militar, eso era prácticamente gritar que algo andaba mal. Mientras Eva subía a la cabina para comenzar su inspección prevuelo, notó a Rojas observando desde la ventana de la oficina del hangar, con el teléfono pegado a la oreja. Incluso a 15 metros de distancia, podía ver la sonrisa de satisfacción en su rostro. La cabina olía mal, demasiado limpia, el aroma artificial de un disolvente cítrico tratando de enmascarar algo más. ¿Líquido hidráulico nuevo, quizás? ¿O lubricante fresco en piezas que no deberían necesitarlo? Mientras encendía la consola, las pantallas parpadearon durante su secuencia de arranque, todas mostrando verde. Pero las pruebas de calibración se retrasaron casi 2 segundos antes de estabilizarse. Un retardo de software que sugería que alguien había estado manipulando los sistemas de detección de fallos. El teniente Marcos Torres, su copiloto asignado, se deslizó en el asiento izquierdo, su nerviosismo apenas disimulado. A sus 26 años, era lo suficientemente joven como para creer todavía que el sistema funcionaba como se suponía, pero lo suficientemente mayor como para haber oído las historias sobre lo que les pasaba a los pilotos que hacían demasiadas preguntas. «¿Todo en orden, mi capitana?», preguntó, su voz tensa por la incertidumbre. «Vamos a averiguarlo», respondió Eva, comenzando la secuencia de arranque del motor. «Torres, si tenemos alguna lectura anómala durante el vuelo, y me refiero a cualquier cosa que no se sienta bien, habla de inmediato. ¿Entendido?» «Sí, mi capitana». Mientras los rotores aceleraban y el Caimán se elevaba de la pista, Eva sintió la emoción familiar del vuelo mezclada,
algo que no había experimentado en años. Miedo genuino. No miedo al fuego enemigo o a un fallo mecánico, sino miedo a la traición desde dentro de sus propias filas. El helicóptero ascendió suavemente hacia el cielo de la mañana, pero los instintos de Eva, perfeccionados por años de vuelo en territorio hostil, gritaban que se dirigía a una emboscada. Y esta vez el enemigo no estaba esperando en las montañas de Afganistán. Estaban observando desde el suelo, esperando a ver si su plan funcionaría. El vuelo comenzó suave, demasiado suave. Eva había registrado más de 3.000 horas en helicópteros de ataque y conocía las vibraciones y notas del motor que significaban que todo funcionaba correctamente. El Tigre 109 volaba como un pájaro recién salido de la línea de montaje, lo cual, para un helicóptero 15 años de duro servicio, debería haber sido imposible. Torre. Tigre 109, solicitando altitud de patrón para ejercicio de entrenamiento. Radió, manteniendo su voz profesional a pesar de la creciente inquietud en su interior. Tigre 109, autorizado a 2.500 pies. Mantenga rumbo actual. Mientras ascendían, el teniente Torres jugueteaba las correas de su arnés. Mi capitana, ¿puedo preguntarle algo? Adelante. Las otras mujeres piloto que estuvieron destinadas aquí, ¿qué les pasó realmente? Era una pregunta peligrosa, del tipo que podía acabar la carrera de un joven oficial si la persona equivocada la oía. Pero Torres preguntaba porque había oído los mismos susurros que todos los demás, que el fallo hidráulico de la capitana Velasco no había sido aleatorio, y que el mal funcionamiento del control de la capitana Ferrer había ocurrido justo después de que ella presentara una queja sobre irregularidades en el mantenimiento. ¿Qué cree que pasó, teniente? Torres guardó silencio por un momento, observando cómo subía el altímetro. Creo que alguien quería que se fueran, y creo que van a intentar lo mismo usted. Antes de que Eva pudiera responder, llegó la primera anomalía. Una breve caída de presión hidráulica que duró exactamente 2 segundos antes de volver a la normalidad. Sin alarmas, sin luces de advertencia, solo un cambio sutil en la forma en que el cíclico se sentía en sus manos. Torres no se dio cuenta. Su atención estaba en el panel de instrumentos, que mostraba todo en verde. Pero Eva lo sintió. Después de años de volar aeronaves unidas, determinación y piezas de repuesto, podía sentir los problemas antes de que los instrumentos los detectaran. Y esto no era un fallo gradual o un desgaste normal. Esto era un control sistemático. Aquí, Tigre 109, mostramos algunas fluctuaciones hidráulicas menores, solicitando permiso para regresar a la base. Hubo una pausa que duró demasiado. Tigre 109, nuestra telemetría muestra todos los sistemas normales. Continúes el ejercicio de entrenamiento según lo planeado. La respuesta llegó demasiado rápido, demasiado suave. Alguien había estado esperando que ella informara de problemas, y tenían una respuesta preparada. Eva intercambió miradas Torres, que ahora prestaba atención a algo más que los instrumentos. Mi capitana, dijo en voz baja, están monitorizando nuestros datos de vuelo en tiempo real. Lo están. 10 minutos más tarde, el sistema hidráulico volvió a fallar. Esta vez Torres también lo sintió. Una sacudida leve pero inconfundible en los controles que duró lo justo para ser preocupante, pero no lo suficiente como para activar las advertencias automáticas. Eso no es normal, dijo Torres, su voz tensa. No, no lo es. Eva comenzó un lento descenso, probando las respuestas de la aeronave. Todo se sentía perezoso, como si el helicóptero estuviera luchando contra sus mandos en lugar de responder a ellos. Alguien ha estado jugando nuestro pájaro, teniente. ¿Quiere decir sabotaje? La palabra quedó suspendida entre ellos como una granada activa. En el ejército, las acusaciones de sabotaje no se hacían a la ligera.
Requerían pruebas, demostraciones y la voluntad de enfrentarse a toda la cadena de mando. Pero mientras otra fluctuación hidráulica hacía que el cíclico se atascara en sus manos, Eva supo que ya habían pasado el punto de dar a nadie el beneficio de la duda. Torre, Tigre 109 declarando una emergencia preventiva. Estamos experimentando problemas intermitentes de control de vuelo y necesitamos regreso inmediato a la base. Esta vez la pausa fue aún más larga. Tigre 109, espere. La radio crepitó una conversación de fondo que no se suponía que debía oír. Alguien estaba discutiendo. Las voces elevadas pero demasiado distorsionadas para entender las palabras. Finalmente, una voz diferente respondió. Más profunda, más autoritaria. Tigre 109, aquí el coronel Montero. Nuestro jefe de mantenimiento no informa de problemas su aeronave. Se le ordena completar el ejercicio de entrenamiento según lo informado. Ahí estaba. El hombre cuya firma había autorizado el mantenimiento nocturno ahora le ordenaba personalmente que siguiera volando un helicóptero que intentaba matarla. Torres la miróse los ojos muy abiertos, entendiendo perfectamente lo que estaba sucediendo. Mi coronel, todo respeto, soy la piloto al mando y declaro esta aeronave insegura para continuar el vuelo. Capitana Rivas. La voz del coronel era fría como el hielo. Cumplirá la misión asignada. Es una orden directa. Eva había estado en el ejército el tiempo suficiente para saber que desobedecer una orden directa era un suicidio profesional. Pero también había estado volando el tiempo suficiente para saber que los pilotos muertos no tienen carreras de las que preocuparse. Negativo, mi coronel. Llevo este pájaro a casa ahora. Viró bruscamente hacia la base, ignorando la sarta de llamadas de radio cada vez más hostiles de la torre. Torres se agarraba a su arnés con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, pero no había dicho ni una palabra de protesta. Fuera lo que fuera, el joven teniente no era un cobarde. El sistema hidráulico falló por completo a 1500 pies. El cíclico se quedó muerto en sus manos y el colectivo requirió toda su fuerza para moverse. Las luces de advertencia inundaron el panel de instrumentos como adornos de Navidad, y el helicóptero comenzó a perder altitud inmediatamente en un descenso apenas controlado. ¡Potencia de emergencia activada!, gritó Eva, su voz firme a pesar de la adrenalina que inundaba su sistema. Torres, prepárate para transmitir nuestra posición. Los controles responden con lentitud, continuó, luchando por mantener el helicóptero nivelado. Vamos a lograrlo, pero va a ser feo. El suelo se abalanzó para recibirlos, mientras Eva apuntaba al trozo de campo abierto, más despejado que pudo encontrar. El caimán golpeó con fuerza, rebotó 2 veces y se deslizó 10 metros antes de detenerse en una nube de polvo y nieve esparcida. Por un momento, solo hubo silencio, excepto por el tic-tac del metal enfriándose y el silbido del viento a través del sistema de rotor dañado. ¿Está bien, teniente? Sí, mi capitana. La voz de Torres era temblorosa pero fuerte. Mi capitana. Intentaron matarnos. Eva ya se estaba desabrochando el arnés. No, teniente, intentaron matarme a mí. Usted solo tuvo la mala suerte de estar a bordo. Mientras salía de la cabina, pudo oír helicópteros acercándose. Los pájaros de rescate que habían estado esperando exactamente este resultado. Pero lo que encontraron cuando llegaron no fue lo que nadie esperaba. En lugar de una piloto traumatizada y agradecida de estar viva, encontraron a la capitana Eva Rivas fotografiando tranquilamente las líneas hidráulicas cortadas y embolsando piezas de equipo obviamente saboteado. La evidencia era clara, documentada e innegable. Y por primera vez, desde que llegó a Colmenar Viejo, Eva Rivas estaba sonriendo. La sala de reuniones
Se sentía como un tribunal diseñado por alguien que nunca había visto la justicia servida. El coronel David Montero se sentaba a la cabecera de una mesa de conferencias pulida, flanqueado por dos comandantes que Eva no reconocía y un civil con un traje caro que no se había molestado en presentarse. Las paredes estaban cubiertas de retratos oficiales de comandantes pasados y presentes, sus ojos pintados, pareciendo observar mientras los vivos se preparaban para enterrar la verdad. Eva se sentó frente a ellos, todavía con su mono de vuelo, con los componentes hidráulicos embolsados y una tarjeta de memoria de su cámara colocada pulcramente frente a ella. El teniente Torres se sentó a su derecha, su rostro pálido pero decidido. La taquígrafa en la esquina no había levantado la vista de su máquina de estenotipia en 20 minutos. Capitana Rivas, comenzó el coronel Montero, su voz con la falsa calidez de un director de funeraria. Todos estamos agradecidos de que usted y el teniente Torres hayan sobrevivido al incidente de ayer. Sin embargo, necesitamos abordar algunas preocupaciones serias sobre su conducta durante la emergencia. La trampa era elegante en su simplicidad. Al centrarse en su conducta, en lugar del sabotaje obvio, estaban cambiando la narrativa. Ella no era una víctima de intento de asesinato. Era una piloto problemática que desobedeció órdenes y puso en peligro a su copiloto. Estaré encantada de abordar cualquier preocupación, mi coronel, respondió Eva uniformemente. Quizás podríamos empezar por cómo las líneas hidráulicas no se cortan solas en pleno vuelo. La mandíbula de Montero se tensó casi imperceptiblemente. Según la investigación preliminar del Brigada Rojas, el fallo parece ser consistentes el desgaste normal y la fatiga en aeronaves envejecidas. Estas cosas pasan, capitana. ¿De verdad? Eva cogió la bolsa de pruebas que contenía la línea hidráulica cortada. Porque esta línea en particular fue instalada hace 6 meses, según los registros de mantenimiento. Y estas marcas de corte. Levantó la bolsa para que todos pudieran ver el corte limpio y deliberado a través de la goma. He visto muchos daños de batalla, mi coronel. Esto no es desgaste y fatiga. Esto es sabotaje. El civil se inclinó ligeramente hacia adelante. Capitana, está haciendo una acusación muy seria. ¿Tiene alguna prueba de que este daño fue intencional? Tengo la evidencia física aquí mismo. Tengo fotografías de la instalación que muestran claras marcas de herramientas donde alguien accedió al compartimento hidráulico. Y tengo el registro de mantenimiento que muestra que esta aeronave recibió un trabajo nocturno no autorizado que eludió los protocolos de seguridad normales. ¿No autorizado? Las cejas de Montero se arquearon con sorpresa teatral. Yo personalmente firmé la orden de trabajo. ¿A petición de quién? La pregunta aterrizó como una bofetada. Por un instante, la compostura de Montero se resquebrajó, y Eva vio algo feo brillar en su rostro. La mirada de un hombre que ha sido atrapado pero no está listo para admitirlo. No aprecio su tono, capitana. Y yo no aprecio que me entreguen una aeronave saboteada y me ordenen volarla a pesar de informar de problemas de seguridad. La voz de Eva permaneció firme, pero ahora había acero debajo. Alguien quería que ese helicóptero se cayera y me querían a mí dentro cuando sucediera. Uno de los comandantes, un hombre delgado, ojos nerviosos, carraspeó. Capitana, ¿está sugiriendo que alguien en las Fuerzas Armadas españolas intentó deliberadamente hacerle daño? No estoy sugiriendo nada, mi comandante. Lo estoy afirmando como un hecho. La sala quedó en silencio absoluto, excepto por el rápido tecleo de la máquina de la taquígrafa. Torres se movió incómodo en su silla, pero cuando Eva lo miró, él le dio un asentimiento casi imperceptible de apoyo. Montero se levantó lentamente, con las manos planas sobre la mesa. Capitana Rivas,
Está usted claramente sufriendo las secuelas de un incidente traumático. Le ordeno que se presente ante el oficial médico de la base para una evaluación psicológica completa. Queda usted en tierra a la espera de los resultados. Ahí estaba. El golpe de gracia. Cuestionar su estado mental. Dejarla en tierra indefinidamente y dejar que la investigación desapareciera en el laberinto burocrático mientras ella luchaba por demostrar su cordura. Era el mismo manual que habían usado con Velasco y Ferrer. Pero Eva esperaba este movimiento. Mi coronel, antes de someterme a cualquier evaluación médica, me gustaría invocar mis derechos bajo el artículo 45 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Solicito formalmente presentar una queja contra usted por ordenarme a sabiendas volar una aeronave insegura. La queja del artículo 45 era la opción nuclear, una acusación formal que desencadenaría una investigación por parte del Juzgado Togado Militar Central y no podría ser enterrada por el mando local. El rostro de Montero se puso blanco. Capitana, está cometiendo un grave error. ¿Su carrera? ¿Mi carrera? Eva se levantó, igualando su postura al otro lado de la mesa. Mi coronel, alguien intentó asesinarme ayer. Sabotearon mi aeronave y luego me ordenaron seguir volando cuando informé de problemas. Mi carrera es la menor de mis preocupaciones ahora mismo. El civil finalmente habló. Capitana Rivas, quizás podamos resolver esto sin quejas formales. La base ha tenido algunos desafíos la supervisión del mantenimiento recientemente. Si está dispuesta a aceptar un traslado a otra instalación, ¿quiere trasladarme? La risa de Eva fue aguda y sin humor. De la misma manera que trasladaron a la capitana Velasco y a la capitana Ferrer. Qué conveniente. Esos fueron reasignaciones de rutina. Esos fueron encubrimientos. Eva cogió su bolsa de pruebas y su cámara. Y esta conversación ha terminado. Tendrán noticias del juzgado togado militar en 24 horas. Cuando se dio la vuelta para irse, la voz de Montero la detuvo. Capitana Rivas, se está ganando enemigos de gente que podrían haber sido aliados. Esta base tiene procedimientos, cadenas de mando. No puedes simplemente entrar aquí y acusar a oficiales condecorados de intento de asesinato sin consecuencias. Eva se volvió para encararlo, y por primera vez desde que entró en la sala, dejó caer su máscara. La mirada que le dirigió a Montero fue la misma que le había dirigido a los combatientes talibanes momentos antes de apretar el gatillo. Mi coronel, a mí me han disparado expertos. He volado a través de ataques de misiles y he sobrevivido a 3 accidentes de helicóptero en zonas de combate. Si cree que tengo miedo de sus consecuencias, ha malinterpretado gravemente con quién está tratando. Salió de las salas Torres a su lado, dejando atrás una mesa llena de hombres que apenas comenzaban a comprender que su encubrimiento cuidadosamente planeado se había topado alguien que no podía ser intimidada. En el pasillo exterior, Torres finalmente encontró su voz. «Mi capitana, ¿qué pasa ahora?» «¿Ahora?» Eva sonrió sombríamente. «Ahora averiguamos hasta dónde llega esto, y luego lo quemamos todo». Detrás de ellos, podía oír voces airadas a través de la puerta cerrada. El sonido de conspiradores, dándose cuenta de que su víctima estaba a punto de convertirse en su cazadora. La guerra acababa de empezar. La oficina del juez togado militar estaba a 1 hora en coche de Colmenar Viejo, pero Eva llegó en 45 minutos. El teniente Torres se había ofrecido a acompañarla, a pesar de sus advertencias de que asociarse ella podría terminarse su carrera antes de que realmente comenzara. «Mi capitana, es todo respeto. Mi carrera no significará mucho si estoy muerto», había dicho cuando ella intentó disuadirlo. «Además, a mí también me metieron en ese helicóptero. Esto ya no se trata solo de usted.
La coronel Rebecca Sáenz dirigía a las oficinas la eficiencia de alguien que había pasado 20 años abriéndose paso a través de la burocracia militar para encontrar la verdad. A sus 52 años, era una leyenda en los círculos de investigación, la mujer que había expuesto el encubrimiento del accidente de entrenamiento en la Academia de Zaragoza y el escándalo de adquisiciones que casi había llevado a la bancarrota el programa de helicópteros del ejército. Escuchó la historia de Eva sin interrupción, tomando notas ocasionalmente, pero sin apartar la vista del rostro de Eva. Cuando Eva terminó, Sáenz se reclinó en su silla y estudió las fotografías y las bolsas de pruebas esparcidas por su escritorio. Capitana Rivas, voy a ser directas usted. Lo que está describiendo no es solo negligencia criminal o incluso corrupción común y corriente. Está hablando de una conspiración para cometer un asesinato que involucra a oficiales superiores. ¿Entiende lo que eso significa? Sí, mi coronel. Significa que alguien me quería muerta, lo suficiente como para arriesgar sus carreras y su libertad. También significa que si se equivoca, aunque sea ligeramente, su carrera ha terminado y probablemente se enfrentará a un consejo de guerra por hacer acusaciones falsas contra oficiales superiores. Sáenz cogió una de las fotografías que mostraban la línea hidráulica cortada. Pero si tiene razón, si tengo razón, lo volverán a intentar. Y la próxima vez podrían tener éxito. Sáenz asintió lentamente. Ya he hecho algunas llamadas preliminares a Colmenar Viejo. El coronel Montero ha sido puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación. El Brigada Rojas ha sido reasignado a tareas administrativas y el general Herrera ha solicitado una auditoría completa de todas las operaciones de mantenimiento de los últimos 2 años. Eva sintió una oleada de satisfacción, pero Sáenz no había terminado. Sin embargo, necesito que entienda algo, capitana. Las personas a las que acusa tienen amigos en las altas esferas. Se está considerando la promoción del general Herrera al Estado Mayor. El padre del coronel Montero es un general de 4 estrellas, retirado sin importantes conexiones políticas. Esta investigación va a atraer la atención de personas que tienen el poder de hacerla desaparecer. ¿Está diciendo que debería echarme atrás? Estoy diciendo que necesita estar preparada para una lucha que va mucho más allá de Colmenar Viejo. Sáenz abrió una carpeta gruesa y sacó un documento marcado sellos de clasificación. Hay algo más que necesita saber. No es la primera mujer piloto que experimenta fallos mecánicos en bases bajo el mando del general Herrera. El documento era un informe resumido del Centro de Seguridad del Ejército que detallaba los incidentes de helicópteros que involucraban a mujeres piloto en los últimos 5 años. El patrón era inconfundible. 12 incidentes, 8 bases diferentes, todas bajo mandos que habían sido reestructurados para reducir la participación femenina en los roles de aviación de combate. La capitana Ferrer y la capitana Velasco fueron solo las más recientes, continuó Sáenz. Ha habido otras. La mayoría aceptó retiros médicos o traslados en lugar de luchar. Unas pocas presentaron quejas que misteriosamente se perdieron en el sistema. Usted es la primera que sobrevive pruebas claras de sabotaje. Eva estudió el informe, su ira creciendo cada resumen de caso. Esto es sistemático, organizado. Esa es nuestra teoría de trabajo. La pregunta es hasta dónde llega y hasta dónde están dispuestos a escalar para protegerse. Sáenz cerró la carpeta. Capitana, voy a preguntarle algo y necesito que piense cuidadosamente antes de responder. ¿Está preparada para llevar esto hasta el final, sin importar lo que le cueste personalmente? La pregunta quedó suspendida en el aire, como el humo de un arma disparada. Eva pensó en la capitana Velasco, retirada por motivos médicos después de su accidente,
y sin volver a volar. Pensó en la capitana Ferrer, trasladada a un trabajo de oficina en logística y bebiendo lentamente hasta una tumba temprana. Pensó en las otras 8 mujeres cuyas carreras habían sido destruidas para proteger el sistema que las veía como amenazas a eliminar. Coronel Sáenz, no sobreviví a 3 rotaciones de combate y a un helicóptero saboteado para dejar que ganen ahora, cueste lo que cueste. Sáenz sonrió por primera vez desde que llegaron. Bien, porque he estado esperando a alguien las pruebas y las agallas para acabarse estos cabrones. Sacó otra carpeta, esta aún más gruesa. Sin embargo, vamos a necesitar ayuda, el tipo de ayuda que no llega a través de los canales oficiales. ¿Qué tipo de ayuda? La que viene de gente que ha estado callada demasiado tiempo. Sáenz abrió la carpeta para revelar una lista de nombres. Pilotos, mecánicos, personal administrativo, todos información de contacto y breves notas. Durante los últimos 2 años, he estado documentando silenciosamente informes de irregularidades en varias bases. Gente que notó cosas, pero tenía miedo de hablar. Gente que perdió amigos en accidentes que no parecían accidentales. Eva escaneó la lista, reconociendo varios nombres. Ha estado construyendo un caso. He estado construyendo una red. Lo que necesitaba era un catalizador. Alguien la credibilidad y las pruebas para que todo encajara. Sáenz se levantó. Capitana Rivas, enhorabuena. Acaba de convertirse en la demandante principal en el mayor caso de justicia militar en una década. Cuando salieron de la oficina esa noche, Torres hizo la pregunta que había estado flotando sobre ellos todo el día. Mi capitana, ¿y si intentan sabotearla a usted de nuevo? No solo aeronaves, carreras, reputaciones, nuestras familias. Eva miró hacia el claro cielo de invierno, pensando en todas las veces que había volado a través del espacio aéreo hostil, sin nada más que habilidad y determinación para mantenerse viva. Teniente, ya jugaron su mejor carta. Intentaron matarme y todavía estoy aquí. Todo lo demás es solo ruido. Pero incluso mientras lo decía, sabía que la verdadera guerra acababa de empezar. Y esta vez el enemigo no solo intentaría dejarla en tierra, intentarían destruir todo por lo que había trabajado. La sala de conferencias segura del juzgado militar bullía de energía nerviosa mientras la coronel Sáenz daba comienzo a la reunión. Alrededor de la mesa se sentaban 8 personas que, hasta hacía 3 días, eran extraños, unidos solo por sus sospechas y su miedo. Ahora eran coconspiradores en lo que Sáenz había empezado a llamar Operación Limpieza. Eva reconoció algunas caras de los expedientes que Sáenz le había mostrado. La suboficial mayor Raquel Barnes había sido la supervisora de mantenimiento en la base de Rota cuando el helicóptero de la capitana María Velasco había sufrido un fallo en el cojinete del rotor durante un vuelo de entrenamiento rutinario. Velasco había sobrevivido, pero sufrió lesiones en la columna que pusieron fin a su carrera de piloto. Barnes siempre había sospechado que el cojinete había sido debilitado deliberadamente. El comandante Tomás Anderson, de la base de Vétera, había visto como 3 mujeres piloto de su escuadrón eran trasladadas después de una serie de fallos mecánicos cada vez más graves. Había empezado a llevar registros no oficiales cuando los oficiales seguían desapareciendo de las bases de datos de mantenimiento. La sargento Lisa Rodríguez había estado trabajando en aviónica en la base de Almagro cuando notó que alguien hacía modificaciones no autorizadas en el software de control de vuelo. Modificaciones que causarían fallos graduales en los sistemas en lugar de activar advertencias inmediatas. Lo informó a sus superiores y fue reasignada a una base diferente en una semana. Señoras y señores, comenzó Sáenz, a lo que nos enfrentamos no es solo un patrón de accidentes, ni siquiera casos aislados de sabotaje.
Basándonos en las pruebas que todos ustedes han proporcionado, estamos tratando una campaña coordinada que abarca múltiples bases e involucra a personal de todos los niveles de mando. Activó la pantalla montada en la pared, mostrando un análisis de red que conectaba los diversos incidentes a través del tiempo y la geografía. Las líneas unían traslados de personal comunes, fallos mecánicos similares y estructuras de mando compartidas. En el centro de la red había un grupo de nombres que hizo que la sangre de Eva se helara. El general de división Marcos Herrera no era solo el oficial al mando en Colmenar Viejo. Durante los últimos 6 años, había ocupado puestos de mando en 4 de las bases donde las mujeres piloto habían sufrido misteriosos accidentes. El coronel David Montero había sido su segundo en 3 de esas bases. El brigada Antonio Rojas había sido trasladado entre instalaciones, llegando siempre unos meses antes de que comenzaran los incidentes. No solo están encubriendo casos individuales, se dio cuenta Eva en voz alta. Están llevando a cabo una campaña sistemática para expulsar a las mujeres de la aviación de combate. Esa es nuestra teoría de trabajo, confirmó Sáenz. La cuestión es demostrarlo de una manera que se sostenga en un consejo de guerra y sobreviva a la presión política que está a punto de caernos encima a todos. La suboficial Barnes se inclinó hacia adelante. Mi coronel, he estado pensando en el accidente de la capitana Velasco. El cojinete del rotor que falló fue reemplazado 2 semanas antes del incidente. Es una pieza que tenía un defecto de fabricación. No un daño visible, sino fallos metalúrgicos que causarían un fallo catastrófico bajo estrés. En ese momento, pensé que era solo mala suerte. ¿Todavía tiene acceso a ese cojinete?, preguntó Sáenz. Lo guardé. En contra del reglamento, pero algo no me cuadraba en tirar una prueba. Barnes sacó una bolsa de pruebas sellada. Lo hice analizar por mi cuenta el año pasado. El informe metalúrgico muestra claros signos de debilitamiento deliberado, un grabado químico que sería casi imposible de detectar sin equipo especializado. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. Esto no era solo sabotaje, era sabotaje usando técnicas sofisticadas que requerían recursos, conocimiento y acceso que solo podían provenir del propio sistema de suministro y mantenimiento del ejército. El comandante Anderson habló. Si están dispuestos a llegar tan lejos, no van a rendirse solo porque hayamos descubierto su juego. Van a contraatacar y van a jugar sucio. Como si fuera invocado por sus palabras, sonó el teléfono seguro de Sáenz. Respondió Sunseco Sáenz. Luego escuchó durante varios minutos, su rostro cada vez más sombrío. Entendido. Gracias por el aviso. Colgó y miró alrededor de la mesa. Era un amigo del ministerio. El general Herrera acaba de presentar una queja formal ante el jefe del Estado Mayor del Ejército, alegando que estoy llevando a cabo una investigación no autorizada basada en pruebas fabricadas por una piloto mentalmente inestable. El ataque fue rápido y predecible. Cuestionar el estado mental de Eva, desacreditar la investigación y usar la presión política para cerrar todo antes de que pudiera ganar impulso. Hay más, continuó Sáenz. El coronel Montero ha contratado a un abogado civil, uno de esos bufetes de mucho poder de Madrid que se especializa en defender a oficiales militares acusados de mala conducta. Alguien está gastando mucho dinero para que esto desaparezca. La sargento Rodríguez miró alrededor de la mesa nerviosamente. Mi coronel, quizás deberíamos considerar que ellos tienen recursos que nosotros no tenemos. Conexiones políticas, dinero, gente en altos cargos que les deben favores. ¿Qué tenemos nosotros? Eva, que había estado en silencio durante la mayor parte de la reunión, se levantó y se acercó a la pantalla de pruebas. Fotos de líneas hidráulicas cortadas, registros de mantenimiento manipulados e informes de inspección falsificados cubrían la pared como un mosaico de corrupción. ¿Qué tenemos nosotros?
Se giró para encarar al grupo. Tenemos la verdad. Tenemos pruebas físicas. Y tenemos algo que ellos no esperan, que es que nos tenemos los unos a los otros. Eva hizo un gesto a la gente alrededor de la mesa. Han estado contándoos que permanezcamos aislados, callados, demasiado asustados para hablar. Nos han estado eliminando uno por uno, destruyendo carreras y cubriendo sus huellas porque nadie estaba dispuesto a conectar los puntos. Cogió la bolsa de pruebas de Barnes que contenía el cojinete del rotor saboteado. Pero ahora hemos conectado los puntos. Tenemos pruebas de múltiples bases, múltiples incidentes, todos apuntando a la misma red de personas. Pueden atacar mi credibilidad, pero no pueden atacarnos a todos. Pueden hacer desaparecer un caso, pero no pueden hacer desaparecer 8 casos. Sáenz asintió lentamente. La capitana Rivas tiene razón. La clave de esta investigación no es ninguna prueba individual. Es el patrón, la naturaleza sistemática de lo que han estado haciendo. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento?, preguntó el comandante Anderson. Sáenz sacó una carpeta gruesa marcadas múltiples sellos de clasificación. Mañana por la mañana. Informaré personalmente al ministro de Defensa. El juez Togado ha elevado esto a los niveles más altos, y hay gente en Madrid que está muy interesada en asegurarse de que esto no se barra debajo de la alfombra. ¿Y si el ministro decide enterrarlo de todos modos? Eva sonrió sombríamente. Entonces lo hacemos público. Hay periodistas que se especializan en casos de corrupción militar, y esta historia tiene todo lo que les encanta: encubrimientos, ataques a denunciantes y una conspiración que llega hasta la cima. Cuando la reunión se disolvió, la suboficial Barnes se acercó a Eva en privado. «Capitana, quiero que sepa algo. Cuando María Velasco estaba en esa cama de hospital 3 vértebras aplastadas, me hizo prometer que si alguna vez tenía la oportunidad de atrapar a los cabrones que le hicieron esto, no lo dejaría pasar. ¿Va a mantener esa promesa?» Barnes miró la bolsa de pruebas en sus manos, luego de nuevo a Eva. «Mi capitana, la he estado manteniendo durante 3 años. No voy a parar ahora». Fuera de la sala de conferencias, el teniente Torres esperaba una expresión sombría. «Mi capitana, podemos tener un problema. Acabo de recibir noticias de un amigo en Colmenar Viejo. El Brigada Rojas ha estado haciendo preguntas sobre mi familia. ¿Dónde viven? ¿A qué universidad va mi hermana? Ese tipo de cosas». El mensaje era claro. Ya no solo apuntaban a los denunciantes, iban a por sus familias. Eva sintió la calma familiar que la invadía en situaciones de combate. El momento en que el miedo se transformaba en una determinación enfocada. «Teniente, ¿qué le parece tomarse una licencia de emergencia para visitar a su familia? Me sentiría mejor si viniera conmigo, mi capitana. Tengo la sensación de que no han terminado ninguno de los dos». Mientras caminaban hacia el aparcamiento, el teléfono de Eva vibró un mensaje de texto de un número desconocido. «Algunos accidentes son más permanentes que otros. Abandona la investigación mientras aún puedas». Le mostró el mensaje a Torres, luego lo borró. «Teniente, ¿recuerda lo que le dije sobre volar en territorio hostil?» «Sí, mi capitana. Que el enemigo solo se vuelve más aterrador cuando te estás acercando al objetivo». «Exactamente. Y a juzgar por estas amenazas, debemos estar justo encima de ellos». La sala de audiencias del Ministerio de Defensa era todo lo que Eva había imaginado. Paneles de madera pulida, retratos formales de líderes militares y una atmósfera densa por el peso del poder institucional. Pero lo que no esperaba era la multitud de periodistas agrupados fuera del edificio, cámaras y micrófonos apuntando a cualquiera de uniforme que pudiera tener un comentario sobre lo que la prensa ya llamaba el mayor escándalo militar desde el caso Jack 42. La coronel Sáenz tenía razón en una cosa.
una vez que la historia se hizo pública, cobró vida propia. El ministro de Defensa era un hombre formidable de unos 60 años que había pasado 30 años en la política antes de asumir el cargo. Se sentaba a la cabeza de una mesa en forma de herradura, flanqueado por el principal asesor legal del ejército y el propio juez togado militar. Frente a ellos se sentaban el general Herrera, el coronel Montero y un equipo de caros abogados civiles que parecían salidos de una sala de juntas corporativa. Eva y el teniente Torres ocupaban una pequeña mesa a un lado, la coronel Sáenz como su representante. El desequilibrio de poder era obvio e intencional. Dos oficiales subalternos contra todo el establishment del ejército. Esta audiencia determinará si las acusaciones planteadas por la capitana Rivas justifican un procedimiento completo de consejo de guerra, o si representan, como sugiere el abogado del general Herrera, las afirmaciones fabricadas de una oficial inestable que busca atención. Comenzó el ministro. General Herrera, puede presentar su defensa. El abogado principal de Herrera, un hombre de pelo plateado llamado Roberto Kendricks, se puso de pies la confianza de alguien que nunca había perdido un caso que le importara ganar. Señor ministro, lo que tenemos aquí es un trágico ejemplo de cómo el estrés de combate puede manifestarse años después del despliegue. La capitana Rivas tiene un historial de servicio ejemplar, lo que hace que sus delirios actuales sean aún más desgarradores. Hizo clic en el control remoto y una presentación de PowerPoint llenó la pantalla de la pared. Las pruebas demostrarán que la capitana Rivas sufrió un trauma psicológico significativo durante sus despliegues FAMET. Operaciones clasificadas en Afganistán y Somalia la expusieron a un estrés extremo que ahora se ha manifestado como ideación paranoide y teorías de conspiración. La diapositiva mostraba los registros médicos de Eva, evaluaciones psicológicas e informes de incidentes de sus misiones de combate. Todo era técnicamente preciso, pero presentado de una manera que la hacía parecer inestable y poco fiable. Además, continuó Kendricks, las supuestas pruebas de sabotaje pueden explicarse fácilmente por problemas de mantenimiento normales y los propios procedimientos prevuelo negligentes de la capitana. El Brigada Rojas, un veterano con decorados 30 años de servicio ejemplar, ha preparado un análisis técnico detallado que muestra cómo el desgaste y la fatiga podrían haber causado el fallo hidráulico. La presentación fue magistral, profesional, detallada y completamente falsa. Pero Eva tuvo que admitir que era convincente. Si no hubiera vivido la experiencia ella misma, podría haberla creído. Cuando Kendricks terminó, el ministro se dirigió a la coronel Sáenz. Coronel, capitana Rivas, pueden presentar su caso. Sáenz se levantó y activó su propia presentación. A diferencia de los pulidos gráficos corporativos de la defensa de Herrera, sus diapositivas eran escuetas, fácticas y devastadoras. Señor ministro, a lo que nos enfrentamos no son los delirios de una piloto traumatizada. Es una campaña sistemática que abarca múltiples bases e implica el sabotaje deliberado de aeronaves voladas por mujeres piloto. La primera diapositiva mostraba una línea de tiempo de incidentes en 6 instalaciones diferentes durante 5 años. Las pruebas demuestran que el general Herrera, el coronel Montero y el Brigada Rojas estuvieron presentes en 4 de las 6 bases donde ocurrieron estos incidentes. En cada caso, llegaron a los pocos meses de ser asignados, implementaron nuevos protocolos de mantenimiento que eludían los procedimientos de seguridad normales y supervisaron incidentes que terminaron las carreras de vuelo de mujeres piloto. La presentación continuó su análisis técnico de los componentes saboteados, mostrando pruebas claras de manipulación deliberada. El informe metalúrgico de la suboficial Barnes sobre el cojinete del rotor
fue particularmente condenatorio. Los patrones de grabado químico eran demasiado precisos y sistemáticos para ser accidentales. Pero Sáenz guardó lo mejor para el final. Además, hemos recuperado comunicaciones entre los conspiradores que muestran una clara intención de dañar a las mujeres piloto. Hizo clic en una diapositiva que mostraba fragmentos de correo electrónico recuperados del ordenador del coronel Montero. Cito: "El problema Rivas debe manejarse de forma permanente. Tiene un perfil demasiado alto para trasladarla discretamente". Fin de la cita. La sala estalló en un alboroto. Los abogados de Herrera gritaban objeciones sobre el acceso no autorizado a comunicaciones clasificadas. El propio general Herrera se había puesto pálido, sus manos agarrando la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El ministro golpeó su mazo. «Orden. Coronel Sáenz, ¿cómo obtuvo estas comunicaciones?» «A través de una investigación legal del juzgado togado militar. Las debidas autorizaciones, señor ministro». Las comunicaciones se recuperaron de un servidor de respaldo que el coronel Montero aparentemente olvidó borrar cuando pensó que la investigación estaba siendo enterrada. Kendricks se puso de pie de nuevo. «Señor ministro, estas supuestas comunicaciones son claramente fabricadas. Mi cliente niega categóricamente». «Su cliente puede negar lo que quiera», interrumpió Sáenz. «Pero la informática forense no miente. Tenemos metadatos, registros de servidor y copias de seguridad que prueban su autenticidad». La audiencia continuó durante otras 3 horas, pero el resultado ya no estaba en duda. Las comunicaciones por correo electrónico eran la prueba irrefutable que transformaba el caso de pruebas circunstanciales a una prueba clara de conspiración. Cuando el ministro finalmente convocó un receso, Eva salió a tomar aire y se encontró rodeada de periodistas. «Capitana Rivas, ¿qué se siente al exponer una conspiración que llega a los más altos niveles del mando del ejército?» «Capitana, ¿le preocupan las represalias de otros oficiales que puedan estar involucrados? ¿Qué mensaje envía esto a otras mujeres piloto en el ejército?» Eva había recibido entrenamiento de medios durante su tiempo en operaciones especiales, pero esto era diferente. No eran periodistas empotrados preguntando por los objetivos de la misión. Eran periodistas de investigación que olían sangre en el agua. «Haré una sola declaración», dijo, de cara a las cámaras. Durante 5 años, las mujeres piloto del Ejército de Tierra han sido objetivo de eliminación a través de sabotajes sistemáticos y encubrimientos. Algunas de mis hermanas de armas murieron, otras quedaron permanentemente discapacitadas. Todas ellas fueron traicionadas por el sistema que habían jurado servir. Hizo una pausa, asegurándose de que todas las cámaras estuvieran enfocadas en ella. Hoy, eso se acaba. No porque el sistema decidiera vigilarse a sí mismo, sino porque personas scoraje eligieron decir la verdad al poder. Nadie debería tener que arriesgar su vida solo para servir a su país s dignidad. Las preguntas continuaron, pero Eva volvió al edificio sin responderlas. Había dicho lo que tenía que decir. 2 horas después, el ministro reanudó la audiencia para su decisión. «Después de revisar todas las pruebas presentadas, ordeno el inicio inmediato de los procedimientos de consejo de guerra para el general de división Marcos Herrera, el coronel David Montero y el brigada Antonio Rojas por los cargos de conspiración, sabotaje, intento de asesinato y conducta perjudicial para el buen orden y la disciplina». Las palabras cayeron como martillazos. La carrera del general Herrera, 30 años de servicio, con decoraciones y conexiones políticas, se evaporó en una sola frase. «Además», continuó el ministro, «ordeno una revisión exhaustiva de los protocolos de mantenimiento y seguridad en todas las instalaciones de aviación del ejército. Especial atención a los incidentes que involucran a mujeres piloto durante la última década.
Mientras la policía militar se acercaba para escoltar a Herrera y Montero fuera de la sala, el general miró directamente a Eva. Su expresión no era de ira ni de odio, era de puro cálculo, la mirada de un hombre que ya planeaba su próximo movimiento. «Esto no ha terminado, capitana», dijo en voz baja mientras los policías lo esposaban. «No tiene ni idea de hasta dónde llega esto». La amenaza era clara, pero también lo era la respuesta de Eva. Se cuadró y realizó un saludo perfecto, no a su rango, sino al uniforme que él deshonró. «Señor, para usted ha terminado. Eso es todo lo que me importa». Mientras se lo llevaban, el teniente Torres se inclinó para susurrar. «Mi capitana, ¿a qué se referías hasta dónde llega esto?» Eva observó cómo se cerraban las puertas detrás del hombre que había intentado que la mataran. «No lo sé, teniente, pero tengo la sensación de que estamos a punto de averiguarlo». El consejo de guerra del general Marcos Herrera comenzó en una fría mañana de enero, manifestantes a ambos lados de las puertas del ministerio. Los partidarios de la reforma militar llevaban pancartas que decían «Justicia para las mujeres piloto» y «Fin al encubrimiento», mientras que un grupo más pequeño de tradicionalistas sostenía pancartas declarando «Apoya a nuestros generales» y «Casa de brujas política». Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera era eléctrica por la tensión. El equipo de la fiscalía, liderado por la coronel fiscal, había pasado 2 meses construyendo un caso hermético. La defensa, todavía encabezada por el caro Roberto Kendricks, luchaba por algo más que la libertad de su cliente. Luchaban por contener un escándalo que amenazaba con exponer décadas de corrupción institucional. Eva se sentó en la galería los otros testigos, observando cómo 12 oficiales militares entraban en el estrado del jurado. No eran políticos de carrera ni burócratas civiles. Eran coroneles y generales que habían pasado sus vidas en el sistema que ahora estaba siendo juzgado. Su veredicto determinaría si el ejército estaba dispuesto a hacer responsables a sus más altos rangos. La declaración de apertura de la fiscalía fue devastadora en su simplicidad. La coronel fiscal expuso la línea de tiempo de la conspiración, las pruebas de sabotaje sistemático y las comunicaciones que probaban la intención de dañar. Pero lo que hizo el caso verdaderamente convincente fue el coste humano. «Señoras y señores del tribunal», dijo la fiscal, haciendo un gesto hacia una sección de la galería donde 8 mujeres de uniforme observaban. «La defensa intentará convencerles de que este caso trata sobre fallos de mantenimiento y malentendidos burocráticos. Pero miren a estas mujeres. Miren a la capitana María Velasco, permanentemente discapacitada cuando su cojinete del rotor fue debilitado deliberadamente. Miren a la capitana Jennifer Ferrer, cuya carrera terminó cuando sus controles de vuelo fueron saboteados. Miren a la capitana Sarah Williams, que sobrevivió a su accidente pero nunca volverá a volar». La cámara se detuvo en cada rostro mientras la fiscal hablaba. No son estadísticas ni números de caso. Son mujeres reales, cuyas vidas fueron destrozadas por hombres que las veían como amenazas a eliminar. Y miren a la capitana Eva Rivas, que sobrevivió al intento más reciente contra su vida solo porque su habilidad como piloto superó su capacidad para matarla. Cuando la fiscal terminó, el equipo de defensa parecía sombrío. Kendricks había construido su carrera sobre la difamación y los tecnicismos legales, pero este caso tenía demasiadas pruebas y demasiadas víctimas para que sus tácticas habituales funcionaran. La primera testigo fue la suboficial mayor Raquel Barnes, que testificó sobre el análisis metalúrgico del cojinete del rotor saboteado. Su pericia técnica era inquebrantable, y las fotos del metal químicamente debilitado eran condenatorias. Le siguió el comandante Thomas Anderson, describiendo el patrón de incidentes en múltiples bases y el traslado sistemático de personal que hacía preguntas incómodas.
La sargento Lisa Rodríguez testificó sobre las modificaciones de software que había descubierto, cambios diseñados para enmascarar fallos del sistema hasta que se volvieran catastróficos. Pero el testigo estrella de la fiscalía fue el teniente Marcos Torres. El joven oficial había madurado considerablemente en los meses transcurridos desde el incidente. Su testimonio fue claro, preciso y totalmente creíble mientras describía los momentos en que el sistema hidráulico del Tigre 109 falló y cómo la habilidad de la capitana Rivas les había salvado la vida a ambos. Teniente Torres, preguntó la fiscal, en su opinión, ¿qué habría pasado si la capitana Rivas hubiera sido una piloto menos experimentada? Mi coronel, habríamos muerto, no hay duda de eso. El helicóptero fue diseñado para fallar catastróficamente, no gradualmente. Si la capitana Rivas no hubiera sido capaz de autorrotar hasta el suelo de forma segura, nos habríamos estrellado sin supervivientes. El contrainterrogatorio de la defensa fue brutal pero infructuoso. Kendricks intentó sugerir que Torres mentía para proteger a su oficial al mando, pero la sinceridad del joven era inquebrantable. Señor Kendricks, dijo Torres durante un intercambio particularmente agresivo, no estoy aquí para proteger la reputación de nadie. Estoy aquí porque alguien intentó matarme y quiero asegurarme de que no le suceda a nadie más. Al tercer día de testimonio, la Fiscalía reprodujo las comunicaciones por correo electrónico recuperadas en audiencia pública. La evidencia electrónica fue devastadora. No solo las comunicaciones entre Herrera y Montero, sino también los registros financieros que mostraban pagos a contratistas civiles que proporcionaron los componentes de sabotaje. La conspiración era más grande de lo que nadie había imaginado. No eran solo 3 oficiales corruptos. Era una red que involucraba a contratistas de defensa, personal del Congreso y generales retirados que veían la integración de las mujeres en roles de combate como una amenaza para la eficacia militar. Cuando la fiscalía concluyó, Kendricks se levantó para presentar su defensa. Pero en lugar de negar las pruebas, intentó un enfoque diferente: la justificación. Señoras y señores, dijo, su voz cargada de falsa sinceridad, mi cliente está acusado de crímenes terribles, pero antes de juzgarlo, consideren el contexto. El general Herrera pasó 30 años defendiendo esta nación. Sirvió en Irak, Afganistán y en operaciones clasificadas en todo el mundo. Vio de primera mano cómo la decisión política de integrar a las mujeres en los roles de combate estaba afectando la cohesión de la unidad y la eficacia en el combate. El argumento era peligroso porque contenía la suficiente verdad como para ser creíble. Había habido desafíos de integración y había debates legítimos sobre la eficacia en combate. Pero Kendricks intentaba usar esas complejidades para justificar un intento de asesinato. El general Herrera creía, con razón o sin ella, que había vidas en juego, que la corrección política se estaba anteponiendo a la preparación militar. Sus acciones, aunque equivocadas, fueron motivadas por un deseo genuino de proteger a los soldados bajo su mando. Era una defensa sofisticada. Reconocía los hechos, pero los reformulaba como un deber patriótico en lugar de una conspiración criminal. Por un momento, a Eva le preocupó que pudiera funcionar. Entonces la coronel fiscal se levantó para su refutación. La defensa quiere que crean que el intento de asesinato puede justificarse por un desacuerdo en la política. Eso no es patriotismo. Eso es traición. Cuando el general Herrera prestó su juramento, prometió apoyar y defender la Constitución. La Constitución garantiza la igualdad de trato ante la ley. Se caminó hasta donde Eva estaba sentada en la galería. La capitana Rivas
No pidió un trato especial. No exigió estándares más bajos ni asignaciones más fáciles. Se ganó su lugar en la aviación militar a través de la habilidad, el coraje y la dedicación. Y por eso, el general Herrera intentó que la mataran. Los alegatos finales continuaron durante otra hora, pero el resultado ya no estaba en duda. La evidencia era abrumadora, la conspiración estaba probada y el coste humano era innegable. El jurado deliberó durante menos de 3 horas. En el cargo de conspiración para cometer asesinato declaramos al acusado culpable. En el cargo de sabotaje de equipo militar declaramos al acusado culpable. En el cargo de conducta perjudicial para el buen orden y la disciplina declaramos al acusado culpable. Mientras se leían los veredictos, el general Herrera ne mostró emoción, pero el coronel Montero, sentado en el banquillo de los coacusados, se derrumbó por completo. El brigada Rojas simplemente miró al frente, como si no pudiera creer del todo que su carrera de 30 años había terminado en un tribunal. La fase de sentencia vendría más tarde, pero todos sabían el resultado. El general Herrera pasaría el resto de su vida en una prisión militar. Su legado estaría ligado para siempre a uno de los mayores escándalos de la historia del ejército español. Cuando el tribunal se levantó, Eva sintió una mano en su hombro. Se giró para encontrar a la capitana María Velasco, todavía caminando sin bastón 3 años después de su accidente. «Gracias», dijo Velasco simplemente, por no dejar que se salieran la suya. A su alrededor, las otras supervivientes se reunieron. 8 mujeres que habían sido traicionadas por su propio servicio, pero que habían encontrado el coraje para buscar justicia. No hablaron mucho, pero no lo necesitaban. Habían sobrevivido, habían testificado y habían ganado. Fuera del juzgado, los medios esperaban las inevitables preguntas sobre qué se sentía al ganar, qué mensaje enviaba esto y qué planeaba hacer Eva a continuación. Pero mientras estaba de pie en las escalinatas del juzgado, mirando a la multitud de periodistas, manifestantes y simpatizantes, Eva se dio cuenta de que no estaba pensando en el futuro, estaba pensando en el pasado, en todas las mujeres que habían sido expulsadas de la aviación militar antes de que nadie empezara a prestar atención, en las pilotos que habían sido trasladadas, degradadas o forzadas a un retiro anticipado porque no tenían las pruebas o el sistema de apoyo para luchar. La victoria era real, pero también era incompleta. La justicia para las supervivientes no deshacía el daño a las que habían sido silenciadas. «Capitana Rivas», gritó un periodista, «¿qué es lo siguiente para usted?» Eva miró directamente a la cámara. «Lo siguiente es asegurarse de que esto no le vuelva a pasar a nadie, nunca más». Las palabras llevaban una promesa que iba más allá del tribunal, más allá del escándalo, incluso más allá del ejército. La lucha por la igualdad no había terminado. Acababa de empezar. 6 meses después del Consejo de Guerra, la capitana Eva Rivas estaba en el hangar 18 de Colmenar Viejo. Pero todo había cambiado. El mismo edificio que una vez había albergado helicópteros saboteados y operaciones de mantenimiento corruptas, ahora era el hogar del nuevo Centro de Seguridad e Integración de la Aviación del Ejército, donde el Brigada Rojas una vez ordenó modificaciones nocturnas a los sistemas de vuelo. Equipos de investigadores ahora entrenaban al personal militar para reconocer e informar de posibles sabotajes. La ironía no se le escapó a nadie. Eva había sido ascendida a comandante y se le había dado el mando del centro, un puesto que no existía antes del escándalo, pero que se había vuelto esencial después de que la investigación revelara el alcance de la corrupción. Su mandato era simple: asegurar que lo que le sucedió a ella
y a las otras mujeres piloto nunca volviera a suceder. Mi comandante. Llegó una voz desde detrás de ella. Se giró para ver al teniente coronel Marcos Torres. Había sido ascendido 2 veces en los meses posteriores al juicio, en parte por su valentía al testificar y en parte porque el ejército necesitaba desesperadamente oficiales no manchados por la conspiración. La nueva promoción de investigadores está lista para su sesión informativa. Torres se había convertido en su segundo al mando, y juntos construyeron un programa que ya estaba siendo copiado por otras ramas militares. El centro no solo investigaba incidentes, auditaba proactivamente las operaciones de mantenimiento, rastreaba traslados de personal que pudieran indicar una corrupción emergente y proporcionaba protección a los denunciantes que informaban de actividades sospechosas. En la sala de conferencias, 24 oficiales de varias bases esperaban su presentación. La mitad eran mujeres, una proporción que habría sido impensable solo un año antes, pero que ahora era obligatoria por las nuevas políticas del ministerio. La otra mitad eran hombres que se habían ofrecido como voluntarios para el programa, oficiales que entendían que la integridad institucional importaba más que las redes de viejos amigos. «Señoras y señores», comenzó Eva, «bienvenidos al Centro de Seguridad e Integración de la Aviación. Están aquí porque todos se han ofrecido como voluntarios para convertirse en guardianes de la integridad institucional. Su trabajo no es solo investigar problemas después de que sucedan, es evitar que sucedan en primer lugar». Hizo clic en la primera diapositiva de su presentación, mostrando fotos de las 8 mujeres piloto que habían sido blanco de la conspiración. Estas mujeres sirvieron a su país honor y distinción. Se ganaron su lugar en la aviación militar por mérito, no por política, y fueron traicionadas por el mismo sistema que habían jurado proteger. La sala guardó silencio, la atención centrada por completo en los rostros que les devolvían la mirada desde la pantalla. El general Herrera cumple una condena de 25 años a cadena perpetua en la prisión militar de Alcalá Meco. El coronel Montero recibió 15 años. El brigada Rojas, 10. El castigo a posteriori no es suficiente. Nuestro trabajo es asegurarnos de que no haya más víctimas como estas. La presentación continuó sus detalles técnicos sobre los métodos de sabotaje que se habían utilizado, las señales de advertencia que se habían ignorado y los fallos institucionales que habían permitido que la conspiración floreciera. Pero no se trataba solo del pasado. Se trataba de construir salvaguardas para el futuro. Lo más importante que deben entender, dijo Eva al llegar a las últimas diapositivas, es que esto no se trataba de unos pocos actores malvados. Se trataba de un sistema que permitía que la corrupción floreciera porque la gente buena guardaba silencio. Su trabajo es asegurarse de que el silencio ya no sea una opción. Cuando terminó la sesión informativa, una joven capitana se le acercó. Mi comandante me preguntaba, ¿cómo se sigue adelante después de algo así? ¿Cómo se vuelve a confiar en el sistema? Era una pregunta que Eva se había hecho muchas veces durante los largos meses de investigación y juicio. La respuesta honesta era que no confiaba en el sistema, al menos no ciegamente. Capitana, no confío en que el sistema se vigile a sí mismo. Por eso existimos nosotros. La confianza tiene que ganarse y tiene que verificarse. Todos los días, en cada decisión, en cada nivel de mando. Esa noche, Eva caminó sola por la línea de vuelo, algo que había empezado a hacer todas las noches desde que regresó a Colmenar Viejo. Los helicópteros estaban en filas ordenadas bajo las luces de seguridad, listos para las misiones de entrenamiento del día siguiente. Todo parecía igual que hacía un año, pero ella sabía que no era así.
Ocultas por todos los hangares de mantenimiento estaban las nuevas cámaras de seguridad y sistemas de auditoría que hacían casi imposible la manipulación. Los registros de mantenimiento ahora estaban encriptados digitalmente y se respaldaban automáticamente en servidores a los que el personal de la base no podía acceder. Cada componente que entraba en una aeronave era rastreado desde el fabricante hasta la instalación. Sellos a prueba de manipulaciones e inspecciones regulares por parte de contratistas independientes. Pero los cambios más importantes no eran tecnológicos, eran culturales. La nueva comandante de la base, la coronel Jennifer Sáenz, la hermana menor de Rebecca, seleccionada específicamente por su reputación de integridad, había implementado políticas que fomentaban la denuncia de irregularidades. Las protecciones para los denunciantes eran reales y se hacían cumplir. Los traslados de personal se rastreaban e investigaban si mostraban patrones sospechosos. Lo más importante, la cultura del silencio que había protegido a la conspiración estaba siendo desmantelada sistemáticamente. El teléfono de Eva vibró un mensaje de texto. Era de la capitana María Velasco, que ahora trabajaba como consultora civil para el Centro de Seguridad de la Aviación a pesar de sus lesiones permanentes. He visto las noticias sobre la audiencia del Congreso de mañana. Orgullosa de ti, dales caña. Mañana, Eva testificaría ante la Comisión de Defensa del Congreso sobre la expansión de los programas de seguridad a todas las ramas militares. La Armada y la Fuerza Aérea ya se habían puesto en contacto para implementar sistemas de supervisión similares, y se hablaba de hacer los programas obligatorios en todo el Ministerio de Defensa. Sería su mayor escenario hasta la fecha, pero estaba lista. Había aprendido que la verdad tiene su propio poder. Una vez que empiezas a decirla, se vuelve más fácil seguir diciéndola. Mientras regresaba a sus aposentos, sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconoció, pero respondió de todos modos. Comandante Rivas, soy la capitana Jennifer Valdés, de la base de Rota. Siento llamar tan tarde, pero podemos tener una situación aquí que requiere su experiencia. Eva sintió la familiar oleada de adrenalina que acompañaba a un nuevo caso. ¿Qué tipo de situación, capitana? Hemos tenido 3 mujeres piloto que han experimentado fallos mecánicos en el último mes. Diferentes aeronaves, diferentes sistemas, pero el patrón se siente familiar. Mi oficial al mando quiere manejarlo internamente, pero creo que necesitamos supervisión externa. El viejo sistema habría enterrado las preocupaciones de la capitana Valdés en burocracia y la habría trasladado para silenciar sus preguntas. Pero el nuevo sistema le había dado una línea directa al Centro de Seguridad de la Aviación y la autoridad para eludir al mando local cuando fuera necesario. Capitana Valdés, ha hecho exactamente lo correcto al llamar. Tendré un equipo en Rota mañana por la tarde. No deje que nadie toque esas aeronaves hasta que lleguemos. Sí, mi comandante. Y... Comandante, gracias por todo lo que ha hecho. Ahora es diferente. Mejor. Las mujeres como yo ya no tenemos que tener miedo. Después de colgar, Eva se quedó en la oscuridad fuera de los barracones y se permitió un momento de satisfacción. La victoria no consistía solo en castigar a los conspiradores o incluso en proteger a futuras víctimas. Consistía en cambiar la suposición fundamental de que las mujeres en la aviación militar eran problemas a resolver en lugar de activos a valorar. Pensó en la audiencia del Congreso de mañana, en la llamada de la capitana Valdés de esta noche, en todas las otras mujeres que volaban a aeronaves militares por todo el mundo sin tener que preguntarse si alguien intentaba matarlas. El sistema no era perfecto. Probablemente nunca lo sería. Pero era mejor, demostrablemente, mediblemente mejor.
y a veces, mejor, era suficiente para construir sobre ello. Mientras subía los escalones hacia sus aposentos, Eva reflexionó sobre algo que la coronel Sáenz le había dicho durante los días más oscuros de la investigación. El arco de la justicia es largo, pero se inclina hacia la verdad, si estás dispuesto a agarrarlo y tirar. Lo había agarrado, había tirado, y ahora otras personas también estaban tirando. La lucha no había terminado. Siempre habría gente que intentara abusar del poder, que viera la igualdad como una amenaza, que confundiera la tradición, la justicia. Pero ahora había salvaguardas, sistemas y, lo más importante, gente que se negaba a permanecer en silencio. En su apartamento, Eva se sentó en su escritorio y abrió su portátil para revisar su testimonio ante el Congreso una última vez. El discurso estaba listo, pero añadió un último párrafo. Señorías, la cuestión no es si podemos permitirnos implementar estos sistemas de seguridad y supervisión en todas las ramas militares. La cuestión es si podemos permitirnos no hacerlo. Cada día que retrasamos, corremos el riesgo de perder personal cualificado por la corrupción, el sabotaje y la traición institucional. Corremos el riesgo de decirle a toda una generación de mujeres que su servicio no es valorado, que su seguridad no es importante y que sus vidas son prescindibles para la comodidad de aquellos que temen el cambio. Guardó el documento y cerró el portátil. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para construir sobre el progreso que habían logrado. Pero esta noche, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, la comandante Eva Rivas durmió tranquilamente. Había cumplido su promesa, a sí misma y a todas las mujeres que habían sido silenciadas antes que ella. El cielo ya no era un campo de batalla donde las mujeres tenían que luchar contra su propio bando solo para servir a su país. Finalmente, estaba verdaderamente abierto a todos los que tuvieran la habilidad y el coraje para volar. Fuera de su ventana, las luces de Colmenar Viejo brillaban contra la oscuridad, y en algún lugar a lo lejos, un helicóptero arrancó sus motores para una misión de entrenamiento nocturno. El sonido que una vez había representado traición y peligro, ahora significaba lo que siempre se suponía que debía significar. La promesa de que cuando la gente necesitara ayuda, alguien estaría listo para volar hacia la oscuridad para traerlos a casa. Sin importar quiénes fueran, qué aspecto tuvieran o cuántas personas alguna vez pensaron que no pertenecían. La misión continuaba, pero ahora era una misión digna de todos los que elegían servirla. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.